Hola, este es el primer teórico de didáctica de las ciencias sociales para subir al campus el 1 de abril de 2020. Esta materia está en el plan de estudios de las carreras de Sociología y Ciencias de la Educación, aunque suelen acompañarnos también estudiantes de otras carreras que cursan esta materia de modo optativo. A lo largo de este cuatrimestre vamos a ir subiendo todas las semanas videos teóricos donde vamos desarrollando todos los contenidos previstos a la asignatura y también vamos dando orientaciones para las lecturas de profundización. En general no les pedimos que lean antes del teórico, como no les pedimos que lean antes del práctico, sino que las clases son también una invitación a la lectura y tratamos de que a partir de la clase puedan aproximarse a los autores una vez que sepan de qué tratan y cuál es el contexto en el cual han escrito. En este primer teórico nos interesa abordar algunos de los conceptos claves o las categorías claves de la didáctica general que nos resultan útiles para la didáctica específica de ciencias sociales. Nociones como enseñanza, didáctica, currículum. También nos vamos a meter en el fundamento epistemológico de la didáctica de las ciencias sociales y vamos a empezar a aproximarnos a cuál es el currículum real de la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas. Comencemos entonces. En general, las palabras enseñanza y didáctica son palabras que suelen aparecer cercanas y sin embargo no se refieren a lo mismo, aunque sí tienen relaciones entre ellas. Cuando hablamos de enseñanza nos referimos básicamente a una práctica social, a un conjunto de prácticas de tradición larguísima, antiquísima. Si nos remontamos a las comunidades humanas más antiguas, podemos pensar que había ya en ellas situaciones de enseñanza cuando alguien intentaba transmitir algún conocimiento a otro y cuando la generación adulta intentaba transmitir sus mitos, sus creencias, sus tradiciones, sus saberes, sus informaciones, sus hábitos. Y desde esas prácticas antiquísimas en adelante siempre ha habido prácticas de enseñanza. Prácticas de enseñanza que se pueden dar en contextos formales, como puede ser una escuela, o como puede ser cualquier establecimiento donde sistemáticamente se quiera transmitir enseñanza, o también de modo asistemático, cuando un amigo, por ejemplo, nos enseña a hacer algo, preparar un mate o a hacer un cóctel. Entonces, la enseñanza es un tipo de práctica que puede tener diferentes tipos de regulaciones, y en este caso lo que nos importa es particularmente la enseñanza escolar. Dentro de la enseñanza también uno puede pensar que hay buenas o malas prácticas, es decir, hay gente que enseña muy bien y hay gente que no. Y eso también desde tiempos inmemoriales. Hay gente que por cuestiones intuitivas, por ciertas cualidades propias, son buenos enseñantes, pueden transmitir conocimiento de una manera que es efectiva y que facilita los aprendizajes de otra persona. Y eso nos lleva a pensar que para enseñar no necesariamente ha habido necesidad previa de didáctica. Lo que llamamos didáctica es el estudio de la enseñanza. Es decir, la didáctica tiene a la enseñanza como objeto de conocimiento. Y uno podría pensar que la didáctica tiene como objeto de conocimiento en particular las buenas prácticas de enseñanza, porque lo que trata de hacer la didáctica es de entender cuándo una práctica de enseñanza es una buena práctica y de qué manera se podría recrear y reproducir esa buena práctica para que otros que quizás no tienen ese componente intuitivo que tienen los que enseñan bien puedan entender por lo menos intelectualmente las claves para poder enseñar bien. Entonces el trabajo de la didáctica es tratar de develar cuáles son los hilos de la enseñanza y uno puede pensar entonces que hay diferentes tipos de didáctica. Por un lado, una didáctica general, que es la didáctica que reflexiona en términos generales sobre la enseñanza. Hasta hace 40 o 50 años se decía que había una única didáctica que tenía aplicaciones después en diferentes campos. En las últimas décadas ha empezado a predominar la idea de que cada área de conocimiento tiene un objeto
con rasgos tan fuertes que hacen que los modos de enseñanza de ese objeto sean sustantivamente diferentes de otros. Y entonces las didácticas específicas empezaron a desarrollarse fuertemente. En primer lugar, la didáctica de la matemática, luego la didáctica de las prácticas de lectura y de escritura, también la didáctica de las ciencias naturales y unos cuantos pasos más atrás, la didáctica de las ciencias sociales. Eh, Entendiendo que no se trata de aplicar un saber general, sino que hay rasgos peculiares propios de cada campo de conocimiento y que el objeto de conocimiento es la variable que tiene mayor incidencia en los procesos generales de enseñanza. Y otra distinción que nos parece relevante es que hay dos trabajos habituales de la didáctica. Por un lado, una indagación naturalista que trata de establecer cuáles son los rasgos usuales de la enseñanza. Es decir, la didáctica se preocupa por caracterizar, describir, mostrar cómo es la enseñanza, no con una idea meramente descriptiva, sino para poder, a partir de esas descripciones, poder postular la proposición de cómo mejorar la enseñanza o cómo replicar aquello que sale bien. Entonces ahí aparece un segundo componente de la didáctica que es su carácter propositivo y es el carácter último de la didáctica, ¿no? Así como podemos pensar que la medicina estudia el cuerpo humano, pero lo estudia para poder operar en función de la salud. La didáctica también, cuando estudia la enseñanza, no es solo con un carácter descriptivo, sino para poder entenderla y operar sobre ella en función de mejorarla. Entonces, tenemos un primer esquema de la relación entre enseñanza y didáctica y algunos rasgos de cada uno de estas dos categorías, ¿no? Ahora, si nos metemos en la didáctica de las ciencias sociales, tenemos que pensar también algunas características particulares. Vamos a tomar para esto un texto de Beatriz Eisenberg, una colega argentina contemporánea que es profesora de didáctica a nivel primario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vamos a leer a lo largo de la cursada varios textos de ella. Y este es un texto que publicó hace más de 20 años, donde se preguntaba desde qué teorías estudiamos la enseñanza. Es de los primeros textos que abordan un intento de epistemología de la didáctica de las ciencias sociales, sobre todo porque empezaba a haber también un despliegue de reflexiones epistemológicas en otras didácticas. Y entonces plantea Beatriz en ese artículo que hay al menos tres posiciones distintas para pensar el estatus epistemológico del conocimiento didáctico. Por un lado, está la posición de Alicia Camillioni, una colega especialista en didáctica general, fue mi profesora de didáctica general también en la UBA, y Alicia Camillioni plantea que la didáctica es una teoría práctica no científica, es decir, no es una ciencia autónoma, sino que es una teoría práctica que reúne conocimientos de la ciencia y le da un formato específico. Eh, otro enfoque es el que plantea Chevalard. Chevalard es un especialista en didáctica de la matemática en Francia, que plantea que efectivamente las didácticas podrían constituirse como una disciplina científica con la autonomía suficiente. Y entonces dice, si son disciplinas que tienen una investigación empírica sobre su propio objeto y que se relacionan con otras disciplinas, estableciendo campos comunes y diferentes y tienen una metodología propia, bueno, se va a ir produciendo una disciplina suficientemente autónoma, ¿no? Esto que ocurre en la didáctica de la matemática funciona un poco como expectativa, como punto de llegada para otras didácticas, pero por lo menos es difícil de sostener el campo de la didáctica de las ciencias sociales. Eh, la didáctica de la matemática tiene unos cuantos elementos que la hacen bastante más asequible que la didáctica de las ciencias sociales. Pensemos en principio que la matemática que se enseña en todos los países del mundo es básicamente, son los mismos contenidos, ¿no? Se enseña a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, todas las operaciones, la aritmética, la geometría, mientras que lo que se enseña de ciencias sociales en todo el mundo no es lo mismo, son contenidos muy distintos y seguramente si nos trasladáramos de acá a una escuela de África o de Asia
o incluso de otros lugares de América Latina, nos resultaría difícil seguir algunas clases de ciencias sociales porque el contenido que se ve es bastante diferente. Por otro lado, en didáctica de la matemática se han hecho investigaciones psicológicas para ver cómo es el proceso de aprendizaje de categorías matemáticas en chicos de diferentes lugares del mundo y hay elementos para poder entender cómo aprende a sumar, a restar un chico, porque ha habido investigaciones en muchos lugares distintos y hay recurrencias en esos lugares. En cambio, en ciencias sociales, las investigaciones que hay acerca del conocimiento de las ciencias sociales están muy influidas por la experiencia social y por el entorno cultural de cada sujeto. Entonces, ¿qué experiencia de la ley puede tener un chico que vive en Argentina o un chico que vive en Noruega? Cuando la ley seguramente tiene un sentido social diferente. Es bastante más difícil entonces poder meterse en cuáles son los procesos psicológicos de aprendizaje de cada sujeto en contextos tan disímiles. Y pensemos también que no podemos indagar cómo aprende un chico francés la Revolución de Mayo, precisamente porque para ellos eso no es un contenido. Entonces, nos resulta bastante más intrincado llevar adelante los fundamentos de lo que podría ser una disciplina científica suficientemente autónoma en nuestro caso. Y Beatriz propone una tercera alternativa, que es la didáctica entendida como un conjunto de reflexiones sustentadas en diferentes ciencias. Y creo que en este tercer rasgo reconoce algo de lo que por lo menos es la práctica habitual en la didáctica de las ciencias sociales, que es que quienes nos dedicamos a ella venimos de diferentes campos de conocimiento. Hay pedagogos, hay historiadores, hay geógrafos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay psicólogos, gente que desde diferentes disciplinas se aproxima al problema de la enseñanza y de la reflexión crítica sobre la enseñanza. Y entonces dice Beatriz, bueno, lo propio de la didáctica de las ciencias sociales es ser un espacio de convergencia, donde cada uno viene con sus saberes, pero tiene que entrar en diálogo con otros saberes, porque si no lo que ocurre es que cada uno quiere aplicar su propio saber desconociendo otros y eso genera un reduccionismo, el suponer que se puede explicar toda la didáctica de las ciencias sociales reduciendo las variables. Ella se refiere en el artículo a lo que ella llama el aplicacionismo psicologista, que predominó en la biografía en Argentina y en España en los años 80, porque se entendía en esa época que si nosotros podemos estudiar cómo aprende un sujeto, sabiendo cómo aprende un sujeto, vamos a saber cómo enseñarle. Y entonces toda la psicología del aprendizaje, toda la psicología educativa que estudiaba en profundidad cómo aprende un sujeto, suponía que podía dar respuesta absoluta a todos los interrogantes, las didácticas, y efectivamente eso se manifestó como un reduccionismo, porque no solo hace falta saber cómo aprende un sujeto, sino que hay otras cuestiones que están por fuera. Por ejemplo, qué y para qué enseñarle. Ahora, cuando ella escribe este artículo a fines de los 90, lo que está denunciando y advirtiendo y planteando como preocupación es un posible aplicacionismo disciplinar, que sería el sentido opuesto, que es, si yo sé exactamente qué tengo que enseñar y yo conozco en profundidad los contenidos que tengo para enseñar y por qué los tengo que enseñar, ya con eso me alcanza para poder resolver los problemas de la didáctica. Y ella dice, no, eso sería un aplicacionismo de sentido inverso. Lo que queremos es poder reunir esas diferentes miradas y entonces es necesario el saber de los historiadores, de los sociólogos, de los antropólogos, tanto como el de los psicólogos o el de los pedagogos. Por eso ella habla de cómo operan en esta interacción los marcos teóricos de los especialistas, en qué medida hay conformación porque se van sumando saberes y se van articulando o se fragmentarizan porque cada uno mira desde su punto de vista y se niega a mirar el del otro. Obviamente detrás de ese artículo había disputas internas con colegas acerca de cómo pensar el campo de la didáctica de las ciencias sociales, pero me parece interesante poder pensarlo también a la hora de ver
cómo se fundamentan nuestros postulados a lo largo de toda la materia. Tenemos una disciplina que está todavía en construcción, que está en un proceso lento y que seguramente será largo de poder dar un fundamento para los saberes de la didáctica, y eso también es algo llamativo con respecto a lo que marcábamos al principio, porque la enseñanza de las ciencias sociales tiene muchísimo tiempo de tradición y sin embargo las orientaciones que podemos dar son todavía demasiado débiles. Eso no quiere decir que no tengan sustento o que no haya recomendaciones, sino que no tienen todavía un nivel de consenso y que no tienen un nivel de asidero como semejante, por ejemplo, a los de otras didácticas específicas. Avanzamos entonces para poder meternos en la enseñanza de las ciencias sociales y nos metemos con la noción de currículum. La palabra currículum es una palabra que viene del latín y es el diminutivo de la palabra cursus, que significa carrera y también el carro con el que se corre la carrera. Vieron que a veces la misma palabra puede significar dos cosas, ¿no? En este caso es la carrera y el vehículo. Por eso puse también ahí la imagen de la carreta, ¿no? Una carrerita. Piensen también que cuando hablamos de una carrera profesional y una persona hace un currículum con todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, también estamos refiriéndonos a ese sentido inicial de la palabra en el latín. Cuando nosotros usamos la palabra currículum en el ámbito educativo, eh, también hay algo de la carrera, hay algo de que se va desplegando en el tiempo y en un recorrido, y tiene que ver con todo lo que se enseña y se aprende en una escuela. Uno puede decir, bueno, ¿qué es el currículum escolar? Básicamente todo lo que se enseña y se aprende en una escuela. Pero ese todo que se enseña y se aprende en una escuela también puede ser descompuesto en diferentes partes o puede ser mirado desde diferentes puntos de vista. Un punto de vista es el del currículum prescripto, es decir, aquello que se dice que la escuela debe enseñar. ¿Dónde se dice? Básicamente se dice en documentos legales que establecen qué tiene que enseñar una escuela. En las últimas décadas ese documento legal suele llamarse diseño curricular, ¿no? Que es la denominación que quedó como predominante en los países de habla hispana, y muchas veces a esa prescripción curricular se la llama el currículum o el diseño dice tal cosa. Eso vino a reemplazar lo que antes se llamaba el programa. A veces dentro de un diseño curricular hay programas de diferentes materias, pero el diseño curricular suele tener unos cuantos componentes más, ¿no? Como un propósito, fundamentación, orientaciones didácticas, bibliografía, etcétera. Tenemos también como tradición en nuestro país y en otros países también diseños curriculares que son bodoques, que son textos largos, densos, complejos, aburridísimos de leer y también de escribir. Eh, en otros países tienen tradiciones de diseños curriculares más breves, acotados, como con un sentido de mayor autonomía del docente y mayor flexibilidad para la lectura. Eh, pero básicamente, fíjense que dijimos antes, el currículum es todo lo que se enseña y se aprende en la escuela, el currículum prescripto es lo que se dice que debe enseñar una escuela. No hay correspondencia entre una cosa y la otra, ¿no? Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que debe ocurrir. Y a mí me parece importante poder pensar que puede haber distancias considerables, particularmente en nuestro país, con un vínculo bastante poco apegado a la ley. Uno puede pensar que la relación entre la prescripción curricular y las prácticas de enseñanza a veces es una relación equivalente a la que hay entre las leyes de tránsito y el tránsito. Las leyes de tránsito dicen cómo se debe circular. El tránsito real no siempre coincide con esas leyes de tránsito. Si uno sale a la calle y supone que todos están manejando de acuerdo a las leyes de tránsito, seguramente no va a durar más de la segunda cuadra, porque hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta que tienen que ver con cómo cada uno se enteró de si existe una norma, si la cumple o no la cumple, si decide darle prioridad a otra cosa. Entonces, la relación entre el currículum prescripto y el currículum efectivo de las escuelas puede tener
considerables variaciones. Digo esto porque nos encontramos con muchas investigaciones que, a partir de analizar el currículum prescripto en un país o en una provincia, dicen, bueno, entonces esto es lo que se enseña en tal lugar. Y digo, no, esto es lo que se dice ahí que debería enseñarse, pero puede haber distancias considerables. Donde, particularmente en el área de ciencias sociales, suele haber una distancia bastante grande entre lo que dice el currículum que hay que enseñar y lo que efectivamente ocurre en las escuelas. En otras áreas seguramente hay una distancia menor, pero en ciencias sociales me animo a decir que la distancia es bastante grande. Hay también otras categorías que podemos relacionar con currículum. Por un lado está lo que Philip Jackson, un etnógrafo norteamericano, llamó hace ya unos cuantos años el currículum oculto, que es aquello que la escuela enseña aunque no dice que lo enseña. Fíjense que ahí tenemos otra distancia, ¿no? Entre el currículum y la prescripción. Aquello que la escuela enseña, pero en ningún lugar está escrito que debería enseñarlo. Y esto también es interesante, ¿no? Hay un plus que ocurre en las escuelas que no siempre está previsto en el diseño curricular. Em, Quizás muchos de ustedes aprendieron de chicos a levantar la mano para hablar, o aprendieron de chicos a que hay ciertos modos de tratar a un maestro o una maestra que son los adecuados y modos que son inadecuados. Em, Aprendieron de chicos que hay que formar fila de varones y fila de mujeres. Y cuando uno rastrea en los diseños curriculares de la época, seguramente no vamos a encontrar nada que diga que la escuela debería enseñar eso. Sin embargo, enseña mucho de eso. Philip Jackson llamaba la atención sobre todo sobre los contenidos de carácter moral están presentes en ese currículum oculto. Ese currículum que hace que también muchas veces los sectores medios se sientan más cómodos en la escolaridad que sectores provenientes de otras clases sociales, porque buena parte de lo que se considera el sentido común, de lo esperable dentro de la escuela, proviene de cierta clase social que hace que facilita el tránsito por la escolaridad de esas clases, ¿no? De los chicos provenientes de un capital cultural, en términos de Bourdieu, equivalente. Em, entonces ahí tenemos algo eh, para pensar, ¿no? Porque también en el área de ciencias sociales uno podría pensar, bueno, ¿y cuántas cosas se enseñan aun cuando no se dicen aunque no se diga que se enseñan, ¿no? Em, Estoy pensando, por ejemplo, si me permite un ejemplo que podríamos retomar más adelante, pero no recuerdo en toda mi escolaridad que me hayan dicho las mujeres nunca fueron relevantes en la historia de nuestro país. Sin embargo, a lo largo de toda mi escolaridad primaria siempre me hablaron de varones, ¿no? De los grandes hombres de la patria. Es decir, que aunque la escuela no decía que me estaba enseñando algo, su modo de enseñar me estaba enseñando algo acerca de las relaciones de género. Em, y uno podría pensar, bueno, ¿cuántos otros aspectos de ese currículum oculto están presentes en la historia de cada uno y cada uno de nosotros? Otra categoría que para mí es potente, interesante para pensar, es la que propone Elliot Eisner, un especialista en educación artística, y es lo que él llama el currículum nulo o currículum cero, mucho menos famoso que el currículum oculto de Jackson, pero también muy interesante porque como especialista en educación artística, Eisner se planteaba, bueno, ¿por qué hay ciertas artes que ingresan a la escuela y otras que no? Probablemente muchos de ustedes han tenido la escuela plástica o música o ambas, pero es poco probable que hayan tenido ballet. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué si hay algunas áreas artísticas, otras no están? Em, y uno podría decir, bueno, es que el ballet es algo muy específico y solo al que le gusta debería estudiar ballet. ¿Y por qué solo al que le gusta debería estudiar ballet y no solo al que le gusta debería estudiar plástica o teatro? Lo que dice Eisner es que básicamente él llama la atención sobre la idea de que el currículum es una selección y uno puede volver a la noción que pusimos más arriba. El currículum es una selección de todos los saberes y conocimientos y experiencias posibles y es aquella selección que se pone en juego en la escuela.
Lo que él llama como currículum nulo o cero es todo lo que la escuela dejó de lado, todo aquello que podría haber sido enseñado por la escuela, pero se decidió que no, que quedara fuera. Es un conjunto que tiende a infinito, porque efectivamente lo que queda afuera es muchísimo más que lo que queda dentro. Pero esa pregunta por lo que quedó afuera es relevante para poder pensar por qué está dentro lo que está dentro y también para poder pensar que aquello que está fuera en algún momento podría estar adentro y que lo que hoy está dentro en algún momento podría estar fuera. Doy algún ejemplo de esto. Eh, Mi papá fue a la escuela en la década del 40. Mi papá no sabía nadar. Y cuando yo le pregunté por qué no había aprendido a nadar, él me dijo, bueno, porque yo nunca me rateaba de la escuela y solo aprendían a nadar los que se rateaban de la escuela y iban al arroyo del pueblo a aprender a nadar. Mi hija mayor estudió la escuela en la ciudad de Buenos Aires y cuando llegó a cuarto grado, en la ciudad de Buenos Aires, en cuarto grado, se estudia natación. Tienen un cuatrimestre donde van a la pileta a aprender a nadar dentro de la hora de educación física. Fíjense que entre dos generaciones, un contenido que estaba fuera de la escuela, que estaba proscripto casi por la escuela, pasa a ser un contenido obligatorio, ¿no? Otro ejemplo, eh, uno podría pensar que la escuela forma para el trabajo. Y sin embargo, para muchos trabajos, por ejemplo, es útil saber manejar, pero la escuela no me da herramientas para aprender a manejar. ¿Podría la escuela enseñar a manejar un vehículo, a conducir un vehículo? Si miran películas norteamericanas de la escuela secundaria, van a ver que en muchas escuelas secundarias una opción que tienen los estudiantes, ellos tienen muchas materias optativas, es aprender a manejar un vehículo. Es decir, que podría estar dentro del currículum escolar. ¿Por qué no lo está? Quizá en buena medida porque es caro, porque genera una serie de inconvenientes logísticos, pero también porque no ha sido valorado como algo relevante. Sin embargo, uno podría pensar que bastante menos caro y más práctico sería aprender a andar en bicicleta. En nuestro país hay políticas públicas para fomentar el viaje en bicicleta y sin embargo uno aprende a andar en bicicleta fuera de la escuela. ¿Podría en algún momento la enseñanza de la bicicleta pasar a formar parte del currículum escolar? Quizás sí. Esa es la pregunta que habilita Eisner, la noción de currículum nulo. Y los invito a tenerla en la cabeza cuando pensemos, bueno, ¿qué se enseña de ciencias sociales y qué no se enseña, pero podría enseñarse, podría estar ahí y por algún motivo no lo está? Me parece importante poder pensar estas categorías para poder tratar de desarmar lo que es el currículum real de la escuela y tensionarlo y poder hacernos las preguntas y desnaturalizar algo de lo que ocurre dentro de la escuela a la hora de pensar esa enseñanza de las ciencias sociales. Finalmente, pongo una categoría que no tiene un formato académico definido, que es la idea del currículum real. Hay un texto del C. Rockwell que vamos a leer que en una nota al pie lo menciona, pero podríamos llamar currículum real al conjunto de lo que decíamos al principio, lo que efectivamente ocurre en la escuela, y cuánto ese currículum real es distante del currículum prescripto, cuánto está enriquecido con el currículum oculto y empobrecido por el currículum nulo. Ese currículum real de las escuelas, en principio, es un currículum al que nos interesa acercarnos, porque queremos saber cuáles son las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales a la hora de pensar cómo revisarlas, cómo generalizarlas, cómo darles sustento. ¿Cómo funciona el currículum en las escuelas? Si nosotros le preguntamos a algún docente o algún especialista de la dirección de currículum, muchas veces lo que nos encontramos es que hay una imagen de que el currículum funciona de esta manera. Eh, Hay producción científica, es decir, hay saberes que se van produciendo en distintos campos de conocimiento, en historia, en geografía, en sociología, en matemática, en biología, y hay ciertos lineamientos políticos que establecen a qué debería dársele prioridad, qué áreas, qué conocimientos deberían entrar en el currículum y cuáles no. Y entonces, teniendo en cuenta la producción científica y esos lineamientos políticos, hay un equipo que produce un diseño curricular, es decir, que escribe un documento que se llama diseño curricular y que cada cierta cantidad de años se publica en nuestro país.
En la Argentina, como es un país federal, cada provincia tiene su propio diseño curricular de cada nivel educativo y no todos los diseños curriculares son del mismo año. Em, pero también la Ley de Educación Nacional establece que los programas deben ser revisados por lo menos cada 5 años, cosa que todavía está lejos de cumplirse y yo creo que es demasiado exigente cumplir en tan poco tiempo, pero sí que hay un ritmo de producción de diseños curriculares y una vez que la provincia ha aprobado un diseño curricular, se establecen planes de capacitación, es decir, se contrata capacitadores de diferentes disciplinas que van a distintas regiones o partes de cada una de las provincias y luego de que los docentes reciben esa capacitación se aplica el nuevo diseño curricular. Este es el esquema que por lo menos uno puede reconocer en el discurso como hipótesis tecnológica, es decir, que supone una secuencia lógica de organización curricular. A mi modo de ver, esto no es mucho más que una imagen, no es mucho más que una fantasía, no es mucho más que casi un deseo de que las cosas operaran así. Pero el currículum real dista bastante de este esquema que estamos viendo acá. Es importante tenerlo en cuenta porque también está presente en nuestras representaciones. Si nosotros miramos, muchos de ustedes van a ir a observar clases y van a decir, ¿y este profe por qué enseña lo que enseña? Ah, porque seguramente hay un diseño curricular, él lo leyó, lo capacitaron sobre eso y ahora está aplicando eso. ¿Es efectivamente eso lo que pasa? Yo creo que no mucho. Lo que ocurre en las prácticas escolares es que hay muchas más incoherencias, hay mucha más ineficacia en el sentido de que algunos de estos engranajes no se han llevado a cabo y contradicciones. Em, Digo, uno puede pensar que si hay capacitación, seguramente no llegará a los mismos lugares al mismo tiempo, y que hay lugares más distantes y lugares más cercanos. Pero al mismo tiempo, quizás los lugares más cercanos, como toda la gente conoce a los que hicieron los diseños curriculares, le tienen menos respeto en los lugares más alejados, donde aquellos que escriben parece que fueran algunas personas sagradas, entonces se ciñen más a lo que está escrito. Hay una serie de contradicciones muy grandes en la puesta en marcha de una propuesta curricular. Y yo creo que una hipótesis alternativa para pensar el currículum sería más parecida a esta que sigue acá. En primer lugar, lo que hay son prácticas de enseñanza. Fíjense que en el esquema anterior, primero había un diseño curricular, después había capacitación y después se aplicaba. Eso que está en el esquemita o la imagen que algunos tienen en la cabeza, no es lo que históricamente ha ocurrido ni lo que ocurre habitualmente. Lo primero que hay son docentes que están enseñando. Lo primero que hay son docentes en las escuelas. No es que primero hay un diseño y después empieza a haber docentes. Ni siquiera históricamente fue así. Primero hubo docentes enseñando y después empezaron a producir diseños tratando de incidir de algún modo en la enseñanza de los equipos docentes. Esas prácticas de enseñanza son diversas, no son iguales en todos los lugares del país, no son iguales en todas las escuelas de la provincia, a veces no son iguales en todas las aulas de una misma escuela. Son complejas, es decir, un mismo docente puede enseñar de modos muy distintos, de acuerdo al contenido, al tema que está dando, de acuerdo al grado que le toca ese año, de acuerdo a una serie de factores como su grado de conocimiento del contenido o su tipo de posicionamiento ante un contenido. Y entonces también son contradictorias, ¿eh? No necesariamente si nosotros observamos cómo se da una clase, vamos a suponer que entonces el resto de las clases se da en la misma dirección. Esas prácticas de enseñanza están influidas por tradiciones de enseñanza, por tradiciones que son a veces muy fuertes y muy difíciles de erradicar o de modificar. Doy un ejemplo sobre el cual nos vamos a detener próximamente en un par de teóricos, pero que son las efemérides. Si nosotros miramos el diseño curricular de ciencias sociales de casi todas las provincias de nuestro país, la presencia que tienen las efemérides, los actos escolares del 25 de mayo, 1 de julio, 20 de junio, etcétera, es menor al 5% en el diseño curricular de ciencias sociales. Seguramente será el 3% como mucho, y a veces ni eso.
Ahora, si vamos a las escuelas a ver qué es lo que efectivamente se enseña de ciencias sociales, sobre todo a nivel primario, vamos a ver que el 70-80% es actos escolares. Es decir, que ahí hay una distancia abismal entre lo que está en el diseño curricular y lo que ocurre en las prácticas de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay ciertas tradiciones de enseñanza que en nuestro país tienen un peso muy fuerte y que en algunos casos también encuentran refuerzos en normativas, en políticas, en producción académica, pero también es cierto que hay tradiciones que son difíciles de conmover. Doy otro ejemplo. Hace unos años me tocaba acompañar a chicos del profesorado a nivel primario que estaban haciendo sus prácticas para ser maestros y en tercer grado a uno le tocó dar los servidores públicos. Ya el correo era de Macri, ya no había servicios públicos porque se estaba desguazando el Estado en los años 90 y yo decía, ¿a quién se le ocurre que tiene que dar los servidores públicos? ¿No? Y era el cartero, el bombero. Entonces me puse a indagar y eso no estaba en el diseño curricular, tampoco estaba en el diseño curricular anterior, pero sí estaba unos cuantos diseños curriculares más atrás. Es decir, aquello que en algún momento había sido prescripción, después fue quedando como una tradición curricular residual que seguía estando presente en la escuela independientemente de que cambiaran todos los diseños curriculares. Entonces hay tradiciones de enseñanza muy fuertes, ¿eh? Todavía en muchas escuelas puede haber una tradición que diga es el 9 de julio, hay que hacer el troquelado de la casita de Tucumán y que alguien se ofenda si no se hace ese troquelado porque históricamente siempre se hizo en cuarto grado. Entonces esas tradiciones de enseñanza tienen un peso fuerte en muchos lugares. Cuando digo fuerte, digo también disímil, variante, ¿no? No perdamos de vista la idea de que son diversas y contradictorias. A esas prácticas de enseñanza les llega un diseño curricular que, les decía antes, suele ser un bodoque, un libro pesado, difícil de digerir, ideal para cuando uno no tiene mucho sueño y quiere leer algo antes de dormir, porque, o sea, leer un diseño curricular no es de lo más divertido. Entonces, el diseño curricular tiene una incidencia bastante acotada sobre las prácticas de enseñanza. También ahí puede haber diferencias fuertes entre los niveles educativos. No es lo mismo nivel inicial. Yo en general me he encontrado a nivel inicial con docentes muy responsables por estudiar el diseño curricular, bastante más que en el nivel primario, que dicen, bueno, vamos a leerlo, pero no tanto. Y en secundaria, en general, muchos docentes dicen, yo no me voy a leer todo el diseño, pero sí voy a leer el programa de mi asignatura. Entonces, si yo voy a dar sociología, leo sociología. Al lado hay un montón de otras materias que según alguna otra página dice que tienen relación entre sí, pero yo leo mi parte, no voy a leer todo eso. Entonces fíjense que ya el diseño curricular no es algo que se lea de modo homogéneo. Siempre digo, como me ha tocado escribir diseños curriculares, que deberíamos publicarlos con las hojas pegadas, como los libros viejos, ¿vieron esos que están, cuando uno encuentra ejemplares intonsos, son los ejemplares que todavía nadie se tomó el trabajo de despegar? Me gustaría volver unos cuantos años después a las bibliotecas de las escuelas a ver si alguien se tomó el trabajo de despegar esas hojas que aparecían pegadas. Y en algunos casos, si van a la biblioteca de una escuela, fíjense en el diseño curricular, si lo encuentran, miren el lomo y van a ver que suelen estar más negritas algunas páginas que otras. Cuando miran qué páginas son las páginas donde hay un cuadrito. ¿Eh? Un cuadrito donde dice, bueno, qué hay que dar de forma sintética, en cuarto grado, en quinto grado, en sexto grado, todo lo demás que son propósitos, enfoques, bueno, algún día lo vamos a leer, yo leo el cuadrito y con eso voy. Entonces el diseño curricular tiene una incidencia bastante débil sobre las prácticas de enseñanza y no siempre es posible colegir que tiene el diseño curricular es que lo ha leído, lo ha entendido y lo ha podido pensar en términos de su complejidad. En pocos casos me he encontrado eh, y no soy uno de ellos tampoco, gente que lea meticulosamente el diseño curricular, ¿no? Siempre me acuerdo una escena, una vez que estábamos haciendo una investigación en una escuela rural de Arditi, cerca de Magdalena, al sur de La Plata, y había una directora de escuela rural que nos esperaba con el diseño curricular, con un montón de esquemas que había hecho y decía, estoy tratando de ver cómo hago para enseñar todo esto a mis chicos ella tenía de primero a tercero en la misma aula,
Y yo decía, qué impresionante, acá hay una persona que ha hecho una lectura meticulosa de todo el diseño, porque tiene una responsabilidad fuerte, ¿no? Y así, en una escuelita rural pequeñita había alguien que de verdad se había puesto a estudiar el diseño curricular. En otros lugares estoy seguro de que eso no es algo frecuente, ¿eh? No es algo frecuente. Insisto, puede ser también muy desigual, muy dispar. A esas prácticas de enseñanza también les llega capacitación. Decíamos antes que la capacitación en general viene después de que se aprueba un diseño curricular, lo cual generalmente es cierto, pero también hay capacitación más allá del diseño curricular. Y muchas veces el que da la capacitación no tiene el mismo enfoque ni el mismo criterio que quienes escribieron el diseño curricular. Es más, a veces ocurre que los que dan la capacitación habían escrito el diseño curricular anterior y no están de acuerdo con el diseño curricular nuevo. Entonces la capacitación no siempre coincide con el diseño curricular y a veces es un espacio donde se discute mucho lo que está previsto en el diseño curricular. La capacitación, por otro lado, es muy dispar, muy despareja. Se han hecho esfuerzos muy grandes en provincia de Buenos Aires como en otras provincias por llevar adelante capacitación en todas las regiones, en todas las localidades. Eh, en algunas provincias esto no ocurre, es más, históricamente hay provincias donde el sindicato es el que trata de capacitar porque el gobierno provincial ha hecho bastante poco. Pero esa capacitación tiene también una incidencia bastante débil. ¿Por qué? Doy un ejemplo de lo que ha pasado en Ciudad de Buenos Aires que conozco un poquito más, porque trabajé unos cuantos años en currículum de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires hay desde hace 40 años una red de capacitación que permite que los docentes de las escuelas públicas de la ciudad se capaciten en diferentes barrios. Em, Investigaciones hechas hace unos 20 años mostraban que de todos los docentes de la ciudad, prácticamente la mitad había hecho algún curso y la otra mitad no había hecho ningún curso. Es decir, que esa distribución pareja no implicaba que todos se capacitaran. Y además, esa capacitación hecha en los barrios hacía que cada uno fuera a una capacitación y por ahí recibía una capacitación muy buena, pero cuando la quería llevar a su escuela no encontraba eco en el directivo, en el supervisor, y entonces no podía llevar adelante lo que la capacitación había propuesto. Entonces empezó a producirse hace unos 20 años lo que se llamó en ese momento la capacitación centrada a la escuela y que en el tiempo más reciente se ha llamado capacitación situada, que es capacitar al equipo docente completo de una escuela o de un distrito escolar. Eso es mucho más potente, pero es lo que ha discontinuado el gobierno de la ciudad en este último verano. Entonces, uno puede ver que hay diferentes niveles de capacitación que pueden tener incidencias muy distintas en las prácticas y no siempre en consonancia con los diseños curriculares. También hay lineamientos políticos. Fíjense que en el cuadrito anterior primero había lineamientos políticos, que eso informaba el diseño curricular y el diseño curricular después orientaba a las escuelas. Eso puede darse en países ordenados y estables. Lo que suele ocurrir en nuestro país es que por un lado está el diseño curricular que cada provincia aprueba, y en ese momento cada provincia ha recibido diferentes lineamientos políticos, pero al mismo tiempo que sale el diseño curricular, sigue habiendo lineamientos políticos por otros lados. Doy un ejemplo. Al mismo tiempo que se estaban aprobando diseños curriculares en diferentes lugares del país, se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional, diciendo que después todos los diseños curriculares iban a tener que incluirla. Pero claro, se estaban aprobando diseños curriculares. Uno puede decir, ¿está mal que haya una ley? No, para nada, es muy bueno. Lo que es difícil es que entonces en algún momento los lineamientos políticos puedan conciliarse con diseños curriculares, porque cuando empezamos a incluir la ESI en los diseños curriculares ya apareció otra ley nueva sobre educación ambiental, sobre educación en el consumo, sobre... No, todo el tiempo se van produciendo lineamientos políticos, a veces a través de legislación, a veces a través de otro tipo de normativa o de disposiciones, y entonces los lineamientos políticos no siempre están concernidos dentro del diseño curricular, sino que muchas veces vienen por fuera y muchas veces son contradictorios con los diseños curriculares. ¿Por qué? Porque ha habido una producción en otro lugar que ha contradicho eso del diseño curricular. De hecho, la ESI contradice buena parte de los diseños curriculares muy conservadores de algunas provincias del país. Entonces, no es que los lineamientos políticos están solo dentro del diseño curricular,
están tironeando las prácticas de enseñanza desde otro punto de vista. También está la producción científica, la producción académica. Esa producción académica está dentro del diseño curricular, pero también proviene por otras vías. Muchos docentes van a un congreso de su disciplina, de su campo de conocimiento y se encuentran con novedades, con enfoques que a veces coinciden con el diseño curricular y a veces no. Y a veces también hay modas académicas que van influyendo en la enseñanza. Eh, Profesores de historia que dicen, ah, está de moda la historia oral, bueno, entonces voy a llevarlo al aula. Y esto suponiendo que han ido a un congreso. A veces ocurre que no es un congreso, sino simplemente una moda más que circula por los medios masivos de comunicación, por las revistas del diario, este, mm, por Facebook. Y entonces esa producción científica no siempre está dentro de un enfoque más general y sistemático del diseño curricular, sino que está influyendo en los sujetos que enseñan y va por otra vía. También están las demandas sociales que a través de organizaciones o a través de las familias operan también sobre los docentes. Em, yo recuerdo cuando era maestro, llegaba todos los años a la escuela, la Asociación de Lucha contra el Mal de Chagas, los excombatientes de Malvinas, Johnson Johnson para dar las charlas de educación sexual. Son diferentes empresas, organismos, organizaciones que golpean las puertas de la escuela y a veces llevan folletería, materiales y sobre todo ofrecen algo que para muchos docentes es valiosísimo, que es yo me hago cargo de los chicos durante una hora. Y los docentes dicen, sí, te los dejo un rato y me voy. Entonces hay demandas sociales que van entrando a la escuela, no siempre por el diseño curricular, y a veces también que van produciendo enfoques, contenidos, etcétera, que van incidiendo. Y también demandas a veces de las familias, ¿no? A veces las familias que dicen queremos que les den más problemas de matemática, queremos que no les den problemas de matemática, queremos que les enseñen más sobre nuestra provincia, queremos que no les enseñen tanto sobre nuestra provincia, ¿no? Esas demandas sociales que se expresan a través de las familias operan también en las prácticas habituales de enseñanza. Estamos ahora en tiempos de cuarentena. Y yo pensaba, debería escribirle a la maestra de mi hija y decirle que no nos mande tanta tarea para el hogar, porque ella igual en la escuela no estaría dando tanta tarea como la que nos está dando a través del WhatsApp y de Internet. Pero por otro lado digo, claro, debe haber otras familias que le digan, mandame más tarea, porque ya no sé qué hacer con mi nene y mi nena en casa. Entonces, esas demandas sociales van tironeando las decisiones que toma un docente en el aula. Y algunas de ellas después también llegan al diseño curricular a través de lineamientos políticos, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando ahí, cuando yo era maestro, había propuestas de organismos de derechos humanos que llegaban a las escuelas, pero que no tenían todavía el aval del gobierno nacional. Y en los últimos años sí ha habido ingreso a través del gobiernos nacionales, ¿no? Otro elemento fuerte son los libros de texto, y esto tiene un peso muy fuerte, yo creo sobre todo en la escuela secundaria y en los grados superiores de la escuela primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más lee un docente no es tanto el diseño curricular o el programa de su asignatura, sino el libro que fue escrito para dictar su asignatura en la escuela secundaria. Y entonces el que tiene que dar sociología a la escuela secundaria busca los dos o tres libros que hay tres de sociología publicados para escuelas, y eso es lo que va dando. El que escribe el docente que hace eso dice, bueno, seguramente el que escribió este libro leyó el programa y entonces lo que me está dando acá son los contenidos que yo tengo que dar, que son los que están en el programa. Cuando uno le pregunta al docente qué da, él dice, estoy dando los contenidos del programa. Cuando uno le pregunta, ¿y vos tenés el programa a mano? No, pero tengo el libro, mira, acá está. Y entonces él supone que el libro está en consonancia con el programa. Ahí tenemos dos problemas. Por un lado, un problema es que muchos de los libros que hoy circulan de sociología se hicieron con el programa no este ni el anterior, sino el anterior al anterior. O sea, se escribieron hace 20 años para el primer programa de sociología que hubo en la provincia de Buenos Aires y después no se renovaron. Pero el docente supone que está de acuerdo con el programa. Por otro lado,
hasta el año 84 había una comisión a nivel nacional que evaluaba la relación entre los textos que se ofrecían al mercado como manuales escolares y lo que estaba prescripto en los diseños curriculares. Y entonces cada manual escolar tenía un cartel que decía aprobado para la enseñanza oficial. Como esa comisión se había utilizado durante la dictadura para censura, en el gobierno de Alfonsín se desmanteló y ya no hay nadie que controle qué dicen los textos escolares. Entonces, los, los textos escolares suelen estar en diálogo con los diseños porque saben que tienen que vender, sobre todo a los ministerios cuando compran. Pero en general venden para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires y suelen hacer un libro que llaman, entre comillas, nacional, que reúne a los 22 diseños curriculares diferentes para el resto del país. Ninguna editorial de Buenos Aires produce un libro que tenga en cuenta los contenidos específicos de Jujuy, Neuquén, Santa Cruz y Misiones, sino que hace un libro nacional. Entonces, no es que el texto escolar coincide con el diseño curricular. Es un criterio editorial. Y esos libros de texto tienen un peso fuertísimo. Lo he visto observando clases en distintos niveles de enseñanza, pero sobre todo en la escuela secundaria, que es que a veces el docente no pide el libro para los estudiantes, porque los estudiantes no tienen plata para comprarlo, pero sí va él con el libro y va dando clases siguiendo lo que plantea el libro de texto. En los últimos años se había perdido bastante. Justo cuando hice mi tesis de doctorado estuve investigando sobre la enseñanza de los derechos humanos y veía que muchos me decían, no, no trabajo mucho con libros, bajo mucho de Wikipedia, de Internet, etcétera. Y entonces empecé a pensar, ¿será que estamos entrando ya en la decadencia del libro? Pero ahora tengo una tesista que está investigando cómo se enseña historia en Avellaneda y me contaba que volvió el libro por otra vía. Es muy difícil de comprarlo, de pagarlo para los estudiantes, pero como todos los estudiantes tienen celular, habiendo un libro, todos le sacan foto a la página que tienen que leer y rápidamente desde su celular van leyendo la página, con lo cual vuelve el libro de texto a escena. ¿Eso es bueno o es malo? No estoy diciendo, no estoy haciendo juicio de valor, lo que digo es que ese libro de texto no siempre coincide con el diseño curricular y no siempre el docente ha tomado decisiones en diálogo con el diseño curricular o con el resto de los elementos. El texto escolar, un peso enorme a la hora de ver las decisiones que toma un docente dentro del aula. Y otro elemento muy fuerte, sobre todo para iniciar el primer ciclo, son las revistas docentes. Eh, También hace unos años empezó a indagarse cómo eran las diferencias entre las distintas regiones del país, previendo que desde los contenidos básicos comunes de mediados de los años 90 podía haber unas diferencias muy grandes entre las provincias y se observó que eh, en cuadernos escolares de distintos lugares del país aparecían las mismas actividades. Y unos colegas del Ministerio de Nación que estaban viendo esto vieron que al costado decía revista maestra de primer ciclo, maestra de segundo ciclo. Es decir, con 24 diseños curriculares distintos, las actividades eran las mismas. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer revistas para las maestras que les permitían fotocopiar y pegar la actividad directamente. Y son de las revistas más vendidas del país. Entonces, o eran hasta hace un tiempo. Entonces, esas revistas tienen un peso enorme a la hora de pensar las prácticas de enseñanza. Fíjense cómo este esquemita que hemos hecho es bastante diferente del esquema anterior. En el esquema anterior había cierto grado de control, una secuencialidad, y lo que vemos acá es un docente que está tironeado por todos lados y que en esas prácticas de enseñanza diversas, complejas, contradictorias, aparecen diferentes focos de atención sobre los cuales va tomando decisiones. Tratar de meternos en esas prácticas de enseñanza no es sencillo. Tratar de entender cómo ocurren, cómo son las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales no es sencillo y seguramente también es bastante injusto porque cualquier conclusión general que saquemos va a ser justa con algunos e injusta con otros. Pero necesitamos entrar un poco más y tratar de entender qué está ocurriendo en la enseñanza. Las preguntas que tenemos en estas primeras unidades son esas, ¿no? En primer lugar, ¿qué ciencias sociales enseña o debería enseñar la escuela? Las preguntas que vamos a hacer en la unidad 1 y la unidad 2. ¿Cuál es el sentido de enseñar y aprender
ciencias sociales? Esta es la pregunta que vamos a abordar después en la unidad 2, pero también cuáles son los sentidos que están presentes hoy en la enseñanza. ¿Qué relación hay entre el sentido, el objeto y la forma de enseñanza? Y eso ya nos va a llevar a las unidades 3 y 4. Y creo que hay un ejercicio que para nosotros es importante hacer, que es revisar qué llevamos a la mochila. Digo esto porque cuando nosotros nos ponemos a formar como docentes, ninguno de nosotros empieza a formarse como docente la primera vez que ingresa a la facultad o un profesorado. Empezamos a formarnos como docentes cuando ingresamos a la escuela como alumnos, como estudiantes. Y ahí empezamos a construir nuestras primeras representaciones acerca de lo que un docente es o hace, acerca de lo que es bueno o malo enseñar. A lo largo de toda nuestra escolaridad fuimos eh, construyendo representaciones que después fueron quedando de lado y seguramente la experiencia que cada uno de ustedes ha vivido en la facultad fue alejándolos bastante de la experiencia escolar, una experiencia que quizás vean ahora con mucha distancia, pero puestos nuevamente a trabajar como docentes, es probable que su propia escolaridad aparezca nuevamente y aparece de adentro hacia afuera porque la tenemos incorporada, metida en el cuerpo. Me parece entonces que uno de los elementos importantes para poder pensar el- el trabajo de uno, de formarse como docente, es esto de revisar la propia historia. Tomo una frase de Jean-Paul Sartre que dice, no nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. Lo que han hecho de nosotros es lo que hemos estudiado en la escuela primaria, secundaria, en el jardín, todo lo que nos ha ofrecido la sociedad a través de nuestra propia escolaridad. Y a la hora de formarnos como futuros docentes, necesitamos revisar eso que han hecho de nosotros para poder tomar las propias decisiones. Esa negación íntima y radical significa volver a decidir qué tipo de docente quiero ser en diálogo con lo que he recibido como formato. Entonces, una invitación que les hago es a que detengan un rato el video y se pongan a hacer un ejercicio de introspección, tratando de recordar cómo fueron sus aprendizajes escolares de las ciencias sociales, qué recuerdan de ellos, cuáles son los rasgos predominantes, qué contenidos había, qué actividades había, qué cosas les llamaba la atención y cuáles no, qué cosas les gustaban y cuáles no, qué cosas pueden valorar tiempo después y cuáles no. Todo eso que ustedes hagan ahora va a ayudar muchísimo al recorrido después por la materia, porque les va a permitir ir viendo, bueno, qué de esto que yo llevo en la mochila me permite a mí formarme como docente, me permite tomar decisiones. No porque las decisiones que tome ahora vayan a ser definitivas, pero sí porque empiezo a hacerme cargo de mi propio proyecto político-pedagógico, a partir de reconocer ese trabajo. Y una vez que lo hayan hecho, continuamos entonces con el video. Decíamos que recordar y analizar las ciencias sociales que aprendimos puede ser una oportunidad para volver a definir qué y para qué queremos enseñar en adelante. ¿Qué queda de la enseñanza? ¿Qué queda de todo nuestro paso por la escolaridad? Esa pregunta que les hice antes de pedirles que detuvieran el video y que hicieran el ejercicio de introspección es también una pregunta que le he hecho a un montón de estudiantes de didáctica de las ciencias sociales de esta facultad y de otras universidades y institutos de formación docente. Y a lo largo del tiempo fui compilando una gran cantidad de respuestas. En este caso, las circunstancias excepcionales que vivimos no me van a permitir compilarlas, aunque si alguno quiere escribirlas y mandármelas por correo, con todo gusto las voy a recibir. Recuerden que mi correo es siedeisabelino@gmail.com. Pero de esas que fui compilando a lo largo del tiempo, quiero mostrarles algunos rasgos. En primer lugar, la recurrencia de los testimonios, ¿no? Hay actividades de lectura individual y cuestionarios por responder. Cuando uno les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿qué te acordás de tu aprendizaje de ciencias sociales en la escuela? Tenía que leer y responder un cuestionario. Era lo más frecuente, por lo menos en algunos tramos de la escolaridad. Algunas actividades en equipo, con poca interacción dentro del grupo. Es decir,
La actividad en equipo significa, tenemos que resolver esto, vos resolvés la uno, vos la 2, vos la 3, vos la 4 y entre todos hicimos el trabajo en equipo. Eso no fue un trabajo en equipo, cada uno respondió una pregunta distinta. Fíjense que es un tipo de actividad que suele tener incidencia hasta el nivel de la universidad, porque todavía hay muchos estudiantes que dicen, nos toca estudiar para el parcial, vos lees un artículo, vos lees el otro, vos lees el otro, entonces pareciera que si nos repartimos hemos hecho todo. No hicimos todo, hacemos como que estamos estudiando. Y esto es lo que se llama actividad en equipo en la experiencia de muchos alumnos, ¿no? Las actividades de memorización como algo traumático y sin sentido. En general, la palabra memoria aparece como en esos recuerdos, en esos testimonios, como una mala palabra, ¿no? Nos enseñaban de memoria, teníamos que aprender de memoria. La memoria es caca, fea, una cosa espantosa. Es siempre llamativo ver cómo la memoria aparece en esos registros como algo desagradable y cuando hablemos de historia reciente aparece como todo lo contrario. Valoremos la memoria es importante, pero acá aparece la memorización como algo traumático y sin sentido. Y sin embargo, yo creo que también hay que pensar si es posible enseñar ciencias sociales sin que haya también algunos elementos para memorizar, algunos elementos para retener. Las fechas patrias, los héroes, las batallas, las grandes gestas, casi como contenido exclusivo de la enseñanza de la historia. Y ahí también, siempre que leo esto, pienso en Eisner y todo lo que quedó afuera. Pareciera que lo importante de nuestro pasado han sido las batallas, los héroes, las grandes gestas, que seguramente han sido muy relevantes, pero también uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo fue el proceso de la vida familiar a lo largo de las guerras civiles? ¿Y cómo fueron las relaciones de género a lo largo del proceso de independencia? ¿Y cómo fue la historia económica a lo largo de todo el siglo XIX y XX? ¿Y cómo fueron los procesos culturales? Y todo eso ha sido algo que no nos hemos preguntado mucho, por lo menos en el ámbito de la escuela primaria y secundaria. Y entonces ahí uno puede decir, bueno, hay algo a lo que se le ha dado importancia por algún sentido y no por otro. Alusión a las evaluaciones como instancia de contralor de lo memorizado. En general, la evaluación era ver si aprendíamos de memoria o no lo que nos habían enseñado. Muchos recuperan los relatos y las narraciones como un recurso ordenador y motivador. Esto también me parece interesante y hay líneas en didáctica de las ciencias sociales que apuntan a recuperar el valor de la narración, que alguien dé cuenta de un relato en historia o que dé cuenta de una explicación, de una sistematización de ideas en otras ciencias sociales. Em, en algunos casos uno puede decir, bueno, el profesor hablaba, hablaba, hablaba y era aburrido, o también discutíamos un montón, pero en un momento el profesor explicaba algo y eso me permitía a mí agarrarme de ahí, ¿no? Y eso lo plantean varios testimonios. También es muy frecuente encontrar el manual como un recurso rutinario, como vía de escape del docente. O sea, lea la página 48 y 49 y responda a las preguntas que están ahí. Y a veces uno como estudiante dice, yo me acuerdo que el docente no sabía muy bien de qué hablaban esas páginas, pero le permitían salir de ahí. No quiero ser injusto con los docentes. En primer lugar, porque es lo que recuerdan los estudiantes, y los estudiantes a veces recordamos con bastante crueldad a nuestros propios docentes. Y por otro lado, porque hay que ver en qué condiciones estaban llevando adelante su trabajo. Pero es cierto que el manual muchas veces será visto más como un recurso rutinario que como un material que sea productivo, potente, que sea movilizador y largas enumeraciones descriptivas sobre las características del territorio, que es geografía básicamente, descripciones del territorio. Estos testimonios y estas recurrencias las pueden encontrar en un artículo mío que no está como bibliografía ahora, pero que sí está disponible. Entonces, lo que uno puede ver son ciertos rasgos que hay que ver cuánto coinciden o no con los que cada uno y cada una de ustedes escribieron cuando les pedí que detuvieran el video y lo hicieran. Eh, Independientemente de lo que cada uno escribió, quizás esto también los ayuda a seguir recordando, registrando, y no está mal que mantengan abierta a lo largo de toda la cursada de esta materia esa pregunta acerca de lo que llevan en la mochila. Sigan pensando lo que les ha dejado la propia escolaridad, porque eso forma parte de su punto de partida personal
a la hora de formarse como futuros docentes. Quedamos entonces en este primer teórico y los invito a que lean en particular el texto de Beatriz, desde qué teorías estudiamos la enseñanza. Nos vamos a seguir intercambiando en estos días, van a tener el primer práctico y nos vamos a encontrar en el siguiente teórico que se va a subir el 8 de abril. Espero que estén muy bien, muchas gracias.